Pese a que hace algún tiempo que fue presentado, hoy tenemos la review del gimbal DJI OM5, el último estabilizador de la marca DJI. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy os traigo un estabilizador específico para smartphones y a lo mejor alguna cámara, como veremos más adelante, y también veremos a quién merece la pena comprarlo, pero eso al final del vídeo. Y empezamos por la principal pregunta: ¿realmente nos hace falta un estabilizador en 2021 para nuestros móviles? Y te voy a dar 3 razones principales. La mayoría de los móviles no tienen estabilización en vídeo. Algunos que tienen, como este Huawei P20 Pro, no es muy buena y te tienes que ir a gamas muy altas de Samsung o iPhone para conseguir realmente una buena estabilización en vídeo. También sufrimos los temblores cuando hay poca luz. Al igual que sucede con cámaras deportivas capturando de noche, con un móvil tampoco vas a capturar mucha luz y los vídeos suelen tener mucho ruido y vibración, así que se vuelve un compañero ideal. Y si eres un creador de vídeo y tu móvil es tu principal cámara, no puedes no tener esta suavidad de movimientos, transiciones lineales y muy fluidas que te van a hacer conseguir un estilo profesional sin apenas esfuerzo. Y ahora comenzamos con el unboxing del DJI OM5, donde nos encontramos con un conjunto bastante similar al modelo anterior, con un interesante pack de accesorios, bastante completito. Si abrimos la caja nos encontramos en primer lugar el estabilizador DJI OM5, una abrazadera magnética, el trípode, un cable de carga USB tipo C, un adhesivo elevador para móviles más finos, una correa para la muñeca, una funda de transporte y el manual de usuario del DJI OM5. Si quieres descargar este manual en español, te dejo el enlace a la web oficial en la descripción del vídeo. Y por cierto, no olvides suscribirte justo aquí debajo y dale a la campanita. El sucesor del OM4 y OM4 SE, del que te dejo la review por aquí arriba, vuelve con un gimbal muy compacto, plegable y desplegable. Sí, desplegable. Y es que tenemos unas dimensiones de 264 x 111 x 92 mm y plegado muy compacto de 174 x 74 x 37 mm, así como un peso de 292 gramos y otros 34 gramos de la abrazadera magnética. Tendremos una batería de 1000 mAh integrada, mucho más pequeña, con un tiempo de carga de 1,5 horas. Y en este modelo la carga máxima del teléfono será de 230 gramos, así como otros 60 adicionales si usamos unos contrapesos. Los ángulos de rotación son prácticamente idénticos al modelo anterior y no será resistente a salpicaduras. El precio te lo digo al final. Un diseño renovado, muy futurista y sobre todo muy compacto, que facilita mucho su transporte y su uso en la mano. Buenos materiales plásticos que, aunque no dan una sensación muy premium, sí notamos buenos acabados y construcción, con formas mucho más redondeadas y con un buen agarre a la mano. En la parte superior, el anclaje magnético que ya apareció en el modelo anterior y que vuelve de una manera más potente, con una pinza que se ajusta a tu smartphone y te asegura muy buen agarre. Muy cómodo y rápido de desmontar y montar, en apenas unos 4 o 5 segundos. En la parte frontal tenemos 3 LEDs de batería, un LED de estado, un botón de cambio de orientación con el cual una pulsación vas a cambiar entre cámara frontal y cámara trasera, y con 2 pulsaciones vas a rotar entre posición vertical y posición horizontal. Un botón de captura y grabación, un joystick de control bastante cómodo y que no se resbala en el dedo. En el lateral izquierdo nos encontramos una pestaña de control del zoom, un botón de encendido y de cambio de modo con la letra M, con el cual mediante una pulsación vamos a ver el estado de la batería, una pulsación mantenido vamos a encender y apagar el gimbal, una pulsación cuando el gimbal está encendido pues vamos a cambiar a modo o dependiendo del ajuste que tengamos en este botón, 2 pulsaciones cuando está encendido pasaremos al modo standby. En el lateral derecho pues tenemos el puerto de carga de la batería USB tipo C y en este modelo no vamos a tener el puerto de Powerbank USB tipo A para cargar nuestros móviles mientras lo usamos. Un gran fallo a mi parecer. En la parte posterior o trasera nos encontramos con el gatillo, habitual ya en todos los modelos y que nos va a permitir con una pulsación activar el Active Tracking, con 2 pulsaciones recentrar el gimbal. Con una pulsación mantenida vamos a bloquear la posición actual del smartphone.
Si hacemos 2 pulsaciones y mantenemos, pasaremos al modo Sport, un modo en el que los motores del gimbal se ponen en máxima velocidad para darnos la mejor respuesta. Y por último, en la parte inferior se encuentra un anclaje estándar de rosca de 1/4 de pulgada para trípodes, como el que se incluye en el pack, o bien un palo selfie monopod, así como el orificio para la correa de la mano incluida en el pack. Por si no lo sabías, en este modelo la marca china ha lanzado 2 colores, teniendo la posibilidad de comprar el Athens Grey, el que tenemos analizado, o el Sunset White. Te dejo los enlaces en la descripción. Pero sin duda alguna, la principal novedad que aporta este modelo va a ser la integración de un palo selfie plegable en su propia estructura. Sí, como lo has oído. Este brazo extensible, que únicamente alcanza los 21,5 centímetros, va a ser perfecto para los bloggers o youtubers que realicen todas sus capturas con su móvil, ya que no van a tener que subir o estirar tanto el brazo para salir bien encuadrados y conseguir un buen ángulo. Un acierto en mi opinión, y es algo que ya se había incluido en otras marcas, como en el Feiyu Gimbal 2S. Pero si echamos un vistazo a la app, vamos a tener muchos más modos. Y es que el OM5 de DJI hace uso de la conectividad Bluetooth 5.0 para conectarse a nuestros smartphones, ya sean Android o iOS, para lo que te tendrás que descargar la aplicación DJI Mimo, que es la misma que se utiliza para controlar el DJI Pocket 2 o la DJI Action 2, de la que te dejo la review por aquí arriba, por cierto. Para ello tendremos que activar tanto el Bluetooth como la localización de nuestro teléfono y algo de paciencia, porque la primera vez siempre cuesta un poco. Tendremos modos de fotografía más avanzados como panorámicas, el modo Clone Me, una fotografía panorámica que permite al usuario añadir varias versiones de una persona o un objetivo, así como muchos más modos de vídeo, como puede ser el Dolly Zoom, el cual pierde mucha calidad por cierto, el Spin Shot, también conocido como Insertion Mode y que ya venía en el DJI OM4, el Hyperlapse, bastante habitual ya, aunque quizás en este gimbal sea algo complicado de utilizar ya que no tiene blue y tienes que mantenerte muy estático. El Timelapse, bastante cómodo y que me gusta mucho, pudiendo definir puntos de seguimiento, así como el Active Tracking, lo que te va a permitir seguir un objeto o persona automáticamente sin necesidad de mover el gimbal para nada. Desafortunadamente, aquí vemos diferencias muy claras entre las apps de Android y de iOS, donde en Android no vas a poder ajustar nada en modo manual y dependiendo de tu terminal vas a tener unas resoluciones y velocidades disponibles. Si quieres descargar la app, te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Y si tu pregunta es si tu móvil es compatible con este gimbal, la respuesta es que prácticamente sí, al 99%. Y es que este anclaje más rápido nos permite montar cualquier móvil, siempre que cumpla con las siguientes características: un peso máximo admitido de 230 gramos y un ancho máximo de smartphones que va desde el 62 hasta 88 milímetros. Pero si quieres o necesitas la lista completa de teléfonos o smartphones que permite montar el DJI OM5, te dejo el enlace al PDF de la web oficial de DJI en la descripción. Pero eso sí, ya te lo puedo decir, no va a ser posible montar una GoPro como estamos viendo en las imágenes. Debido principalmente al peso y a la disposición del mismo en el anclaje, hace que los motores se paren automáticamente y no podamos utilizar nuestra GoPro Hero 10 con el DJI OM5. Si hablamos de la autonomía, sin duda otro de los aspectos más importantes que ha cambiado. En esta versión, el DJI OM5 tendremos una menor capacidad de batería, que se reduce hasta los 1000 mAh y que la marca asegura una autonomía de 6,4 horas de uso para un tiempo de carga muy rápido. Eso sí, con 1,5 horas aproximadamente a través de USB tipo C. Pero con estos datos hacemos 2 reflexiones. ¿Realmente necesitamos una batería que nos dure 15 horas seguidas? ¿Vamos a grabar durante 15 horas seguidas? Y segundo, ¿merece más la pena un peso ligero y un tamaño mucho más compacto en vez de tener tanta batería? Además, en este modelo de prueba que DJI nos ha mandado, gracias por cierto, nos ha prestado uno de los accesorios más chulos que han lanzado, una pinza magnética con focos integrados. Si eres un blogger y te gusta tener la mejor iluminación, incluso usando el gimbal con tu móvil, este accesorio es un extra que aunque suba un poco más el precio, está muy bien. Vas a poder elegir entre 3 niveles de iluminación y 3 opciones de temperatura de color, así como poder cargar la batería mediante el puerto USB tipo C. Te dejo el link en la descripción del vídeo. Y llegamos al apartado de los puntos fuertes y negativos de este gimbal. En el apartado positivo, muy ligero y muy compacto.
Tenemos un anclaje magnético cómodo, rápido y fácil de montar. Un palo selfie, que aunque no es muy largo, la verdad es que es cómodo para permitirnos coger un mejor ángulo. Y eso sí, una app DJI Mimo muy trabajada y muy eficiente, aunque sobre todo si cuentas con teléfonos iOS. La parte negativa, un gran descenso de batería. No puede usarse como powerbank, quizás el principal punto negativo para mí. El modo manual solo va a estar disponible para iPhone y dependiendo de tu smartphone vas a poder grabar en unas resoluciones y en unas velocidades. En resumen, un potente modelo plegable de gimbal con palo selfie integrado que es muy parecido a su predecesor, pero eso sí, mucho más ligero y más cómodo en la mano, aunque perdemos mucha autonomía por el camino. Si tu móvil es tu principal cámara a diario, lo vas a necesitar. Si no lo es y tienes una cámara reflex, pues no va a ser tan útil. Lo que está claro es que no está enfocado para deportes, sino más bien para blogs, para viajes, así como para productores de contenido que graban todo desde su móvil. Y si estás pensando en comprar este gimbal, tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo, pero te voy a decir, el precio está rondando los 149-159 euros aproximadamente, un precio llamativo para iniciarse en el mundo de los estabilizadores para móviles. Espero que os haya gustado esta review del gimbal DJI OM5, que me dejéis un like y que me escribáis vuestras dudas y preguntas en los comentarios y suscribiros porque vienen más vídeos.